Bienvenidos y bienvenidas a la ECON 2022. Este espacio está organizado desde el Departamento de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y del Centro de Investigación en Contabilidad Social, de la Sección de Investigaciones Contables del IADCOM, también de nuestra facultad, y para tratar esta temática, cómo los sistemas de información facilitarán el reporting integrado para impulsar el impacto social de la contabilidad. Contamos con invitados internacionales de la Universidad de la República. En primer lugar, nuestra invitada, que va a cumplir el rol de moderadora, Carolina Zuaga. Bienvenida, Carolina. Gracias, Inés. Bueno, gracias por la invitación, gracias a la UBA. Felicitaciones por esta ECON 2022, que año a año sigue creciendo. Para la UDELAR es un gusto estar con ustedes. Somos universidades que tenemos una gran historia conjunta, no solo porque ahora estamos trabajando activamente, sino que esto viene de generaciones anteriores, de docentes que ya no están, pero que a su vez pudieron confraternizar y crear conocimientos juntos, por lo que para nosotros siempre nos vamos a sentir en la UBA como en nuestra casa. Y también, bueno, termino de presentar a los profesores invitados, Flavia Fernández y Gabriel Budiño. Es un gusto que también estén con nosotros compartiendo este espacio. Un placer estar por acá. Gracias, Inés, por la invitación y saludos a los colegas y amigos de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, un gusto que nuevamente nos inviten a participar en vuestra casa, que también ya forma parte de la nuestra. Muchas gracias. Bueno, comenzando entonces con mi rol de moderadora, voy a comenzar contigo, Inés. Quería que nos contaras un poco qué está ocurriendo con las iniciativas internacionales de reporting sobre desarrollo sostenible. Bien, un poco la motivación de esta reunión tiene que ver con cuestiones del reporting integrado, pero en 2022, Carolina, están pasando muchísimas cosas y algunas que me gustaría compartir, ¿no? Que son las que están más asentadas, otras están en movimiento y seguramente las conversaremos en la ECON 2023 más definidas. Una tiene que ver con un puente que se está generando entre la información llamada financiera y la no financiera, la tradicional y la no tradicional, que de alguna forma el reporting integrado cumple ese rol de puente entre dos aspectos que parecían como enfrentados y que ya hace algunos años van tomando una perspectiva conjunta. En esto que tiene que ver con la preocupación en lo que reportan, transparentan diferentes organizaciones sobre el desarrollo sostenible, la importancia que tiene el planeta, las personas, la conjugación de eso con la información financiera. En este puente entre la información financiera y no financiera, lo que está ocurriendo en este momento es que un grupo de interés en particular, que son los inversores, están tomando la delantera o están ejerciendo un impulso muy fuerte en lo que tiene que ver con esta información. Por lo cual, la información financiera y en particular lo que tiene que ver con incluir información sobre desarrollo sostenible y sobre los riesgos y oportunidades vinculados al mismo, cómo eso se incluye en diferentes informes, ¿no? Pero el predominio o el foco está en la información que piden los accionistas. Una cuestión que me gustaría agregar es que en este acomodamiento de roles no quiere decir que los diferentes grupos de interés, otros grupos que algunas iniciativas de hecho pusieron como prioritarios, no quiere decir que desaparezcan del mapa, pero sí es claro que en la mayoría de las iniciativas que están trabajando en forma complementaria, de forma que esas iniciativas puedan compararse, lo que está ocurriendo es que esos otros grupos de interés tienen un rol secundario y los accionistas claramente son los usuarios o los impulsores principales de este tipo de información. Bien, y por ahí te me adelantaste porque hablaste ya de reporte integrado. Quería que nos comentaras un poco qué es la diferencia, qué es lo que aporta el reporte integrado, brevemente, por supuesto, porque sabemos que
que tenemos un tiempo acotado para estas cosas, pero ¿por qué reporte integrado? Bien, el reporte integrado como iniciativa ha surgido a partir de diferentes organismos. La iniciativa que ha triunfado de alguna forma es la del IRC. Este organismo en particular, en este momento, está incluido en la Value Reporting Foundation, que está incluida en el IASB, que es el organismo que emite las normas de contabilidad financiera a nivel internacional, lo cual implica, más allá de esta llamada sopa de letras, que por lo menos se va achicando o se va fusionando, implica que este reporte integrado lo que hace, o el rol que ha tomado, tiene que ver con, decíamos, incorporar en la información financiera las cuestiones sobre desarrollo sostenible y la forma o las condiciones o las características que tiene que tener, que es lo que vos me preguntabas, Carolina, están muy vinculadas, por ejemplo, a cuestiones interesantes para trabajar en nuestros roles de contadoras y contadores y otras profesiones también en ciencias económicas y otras profesiones en general, porque es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, uno de los pilares es el pensamiento integrado, que tiene que ver con articular o diseñar o plasmar en la organización ese pensamiento a partir del cual va a ser un buen andarivel para que el reporte integrado y la información que tenga que ver con el reporte integrado pueda circular, se pueda generar, sea profunda, sea solvente, bueno, después podremos comentar algunas cuestiones de si está auditada, asegurada como paso posterior. Otra de las características del reporte integrado tiene que ver también con la creación de valor, o tratar de capturar la creación de valor de la organización en el desempeño de sus actividades y con un impacto fuerte, estratégico, diríamos, en lo que tiene que ver la consideración del desarrollo sostenible. Por lo cual aparece pensamiento integrado, diría, creación de valor como pilares, y una cuestión distintiva que muchos pueden estar pensando, y les comento a los y las que se aproximan por primera vez al reporte integrado, los capitales en la creación de valor. Estamos acostumbrados a hablar de un triple impacto, una triple dimensión, que tiene que ver con lo ambiental, lo social y lo financiero. De hecho, últimamente ha aparecido muy fuertemente impulsado por inversores e inversoras el tema de los riesgos ESG, temas en las siglas, por sus siglas en inglés, ambientales, sociales y de gobernanza. Y lo interesante del reporte integrado con sus 6 capitales es la apertura, por una parte, en lo que tiene que ver con el capital industrial, la manufactura de la organización, con lo cual también abre caminos a lo que tiene que ver con la contabilidad gerencial, la contabilidad de costos, la contabilidad directiva. También abre caminos a lo que es el capital intelectual, y en la parte de capital, que bueno, en la parte de capital intelectual, de hecho, atraviesa y genera aprendizajes o posibilidades para todas las contabilidades. Y la otra apertura, los originales, y se abre en 6, tiene que ver con la apertura de los capitales sociales o del capital social, separándolo en un capital que tiene más que ver con los colaboradores y otro con los diferentes grupos de interés, cadena de valor y la comunidad en general de esa organización. Muy bien, muy clara, Inés, como siempre. Proseguimos entonces con Gabriel Budiño. Bueno, Gabriel, contanos un poco qué tecnologías están en juego para brindar información sobre sostenibilidad. Bueno, Caro, la realidad es que los sistemas de información en las organizaciones estuvieron como muy orientados a una de las patas, digamos, que mencionaba Inés en su presentación, ¿no? Es decir, veníamos como muy enfocados a la eficiencia y a la rentabilidad de las organizaciones, y la realidad es que la mayoría de los sistemas de información en las organizaciones poco miraban esos otros aspectos, como es la innovación, el desarrollo, el crecimiento y la parte de la sostenibilidad, ¿no? Y si pensamos en la contabilidad en particular, hay un foco en lo financiero que está en proceso de transformación, ¿no? Y eso se ve reflejado en las organizaciones, donde aparece un enfoque ya mucho más multidimensional, porque verdaderamente los sistemas de gestión han podido crecer en ese sentido, ¿no? Es decir,
tenemos ese enfoque tradicional de reporte centrado, como decía, en lo financiero, en los indicadores de gestión, que ha empezado a dar lugar a enfoques quizás un poquito más complejos desde el punto de vista de los sistemas transaccionales, como es el enfoque basado en riesgos, o una mirada más de largo plazo, o incorporar a estos otros terceros interesados, ¿no? Es decir, tener una mirada más completa, que da lugar quizás a otro tipo de sistemas de información, ¿no? Que salen simplemente de lo transaccional o que incorporan a lo transaccional otras miradas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer algunos conceptos en los sistemas de gestión que antes no estaban disponibles, ¿no? Es decir, por ejemplo, llevar una contabilidad de huella de carbono, ¿no? Es decir, tomar la huella de carbono como una dimensión más en las transacciones, en las operaciones de las empresas, o tener algún tipo de tablero de control para medir impacto o para medir sostenibilidad, ¿no? Y ahí aparece esa otra visión de ya no solo performance en términos de financieros, de rentabilidad, de bottom line, digamos, del estado de resultados, sino medir la performance en estas otras dimensiones. Y si los sistemas de información lo que hacen es capturar datos y generar reportes, obviamente incorporar estos nuevos estándares o estos estándares que se suman a los estándares tradicionales de la contabilidad es un paso importante. Y cuando miramos qué están haciendo los principales, digamos, sistemas RP, esos RP que marcan generalmente tendencia, que aparecen en los informes tipo el cuadrado mágico de Gartner en cuanto a innovación, o que dan un poco la perspectiva, nos empezamos a encontrar que hacen jugar estas cosas, ¿no? Es decir, de que empiezan a aparecer la analítica vinculada a la medición de estos otros aspectos que hacen a la eficiencia de las organizaciones. Las organizaciones tienen ese otro componente que hacen a su naturaleza, ¿no? A su esencia original en cuanto a satisfacer necesidades, ¿no? Es decir, a una forma más eficiente de cubrir una necesidad social, ¿no? Porque a veces tenemos como esa deformación de ver a las empresas como una oportunidad para hacer ganancias, y en realidad como sociedad creamos estas organizaciones sociales como una forma más eficiente de lograr objetivos que a nivel individual eran más complejos, ¿no? Entonces, estas nuevas miradas empiezan a aparecer también en los sistemas de información. Bueno, a mí me llama la atención porque yo lo ubicaba como un sistema un poco más paralelo. ¿Cómo ubicamos esto en el sistema integrado de gestión? Tal cual, la primera sensación o la primera forma que se resolvieron estos temas en las organizaciones fue crear un trabajo, digamos, ex post muchas veces, de tratar de compilar la información para presentar informes para terceros. Hoy la mirada es tratar de sumar estas dimensiones al proceso transaccional, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay un cambio que va más allá de estos aspectos, que tiene que ver con que tengamos desde los sistemas de información una mirada a una empresa como una cosa mucho más compleja que los registros contables, ¿no? Entonces, hay obviamente esfuerzos muy grandes que vienen hacia la transparencia de la información o a procesos de mejora continua que se incorporan en los sistemas integrados de gestión. Entonces, ¿dónde aparece esa integración? Y bueno, por ejemplo, que si en lugar de mirar a las empresas simplemente como digamos, organizaciones que compran, producen y venden, empezar a sumarle a esos procesos productivos, por ejemplo, una contabilidad de huella de carbono, ¿no? Es decir, que cuando yo hago mis compras, incorpore esa dimensión para la toma de decisiones, ¿no? Y que cuando hago la parte de producción, esté incorporando ya no solo un costeo de productos en base a los consumos, sino también un costeo de huella de carbono, es decir, ir incorporando la información que viene de mis proveedores de materias primas a el producto terminado y las acciones que yo tengo, ¿no? Entonces, una de las formas, digamos, donde vemos esta integración con los sistemas transaccionales es, por ejemplo, cuando yo estoy seleccionando proveedores. Hoy en los sistemas RP ya hay una dimensión que es la calificación o la evaluación de los proveedores, y seguramente empecemos a ver, cosa que algunos RP ya hacen, como es el caso de SAP, donde digamos, la huella de carbono de ese proveedor
puede ser un dato disponible al momento de seleccionar un proveedor. Porque imaginemos que si vamos a incorporar la huella de carbono en toda nuestra visión, digamos, integral del proceso, tener ese dato en el momento de decidir una compra puede ser relevante para evaluar nuestro impacto, digamos, ¿no? Y otra forma de ver esto es que los indicadores, como la huella de CO2, como decíamos, pero también el consumo de energía o el impacto en agua, en suelo, sean datos de fácil acceso en los sistemas, ¿no? Es decir, que de la misma manera que hoy integramos un montón de elementos dentro de la parte analítica de los sistemas de reporte, de los sistemas de gestión, tengamos también estos datos, como decía, de fácil acceso, que sea transparente su gestión. Porque ahí hay un punto que es como muy relevante, que es nosotros durante mucho tiempo, como bien decía Carolina, hacíamos este tipo de informes después, digamos, descolgados desde lo transaccional. Por lo tanto, era mucho más difícil de auditarlos, de que sean confiables, de que brinden transparencia. En cambio, si los incorporamos a los procesos, a los sistemas integrados de gestión, vamos a tener una mejor visión sobre el tema. Y un punto en particular son estos temas de estas especies de torres de control que tengan automatizada la captura de datos y su armonización, que permitan reportar de acuerdo a los diferentes estándares que nombraba la profesora García Fronti, que tengan ya como preconfigurados una serie de insights o de indicadores vinculados a estos temas y que me permitan una visión integrada conjunta de las otras dimensiones, ¿no? Como es la rentabilidad, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo que yo esté viendo la rentabilidad por áreas de negocios, esté también viendo los impactos ambientales que tiene en esas unidades de negocios en un único tablero de control, ¿no? Entonces estoy ampliando la visión de los sistemas integrados de gestión a estas otras dimensiones. Muy bien, muchas gracias, Gabriel, muy clara tu exposición. Pasamos entonces con Flavia. Flavia, bueno, ya sabemos que tú te especializas en el tema blockchain y bueno, por ahí van a venir las preguntas, ¿no? ¿Blockchain puede ser una herramienta en el sistema de información de la empresa? Empecemos por ahí. Bueno, Carolina, para darte respuesta a esa pregunta, primero demanda resumir en pocas palabras qué es blockchain. Y aquí nos tenemos que atender a que blockchain es un tipo de tecnología de registro distribuido que en cierta forma reúne determinadas características que las diferencia de las bases de datos tradicionales sobre las cuales acostumbramos a tener nuestros registros. Entonces una cadena de bloques se distribuye entre varios participantes en una red y no está bajo el control de un solo participante. Siempre y cuando se haya diseñado o implementado correctamente, esto garantiza que tanto los datos como la red son resistentes en el sentido de que no pueden ser manipulados. Entonces podríamos utilizar blockchain como un libro de contabilidad, donde cada transacción o registro en este libro de contabilidad de una empresa estaría instantáneamente disponible para todos los participantes de esta red. Por lo tanto, la información no tiene por qué ser ingresada, digitalizada por cada una de estos participantes, sino que justamente tiene el valor de que la misma es reconciliada, o sea, no tenemos que ir a la conciliación de esos datos, de esa información, de las múltiples partes y las múltiples bases de datos que acostumbramos a trabajar. Por lo tanto, esto reduciría el error humano y por lo tanto muchas veces el fraude en la información. Entonces, en resumiendo, blockchain garantizaría la seguridad de los datos, mejorando así la calidad de la información de todos sus integrantes, y justamente puede ser un proceso que resulta que justamente estos datos estén actualizados en tiempo real, donde podemos tener una contabilidad netamente disponible en tiempo real,
en sentido amplio, ¿sí? No solo estamos pensando en la contabilidad financiera tradicional, como cada una de las empresas lo lleva adelante, sino también incluyendo toda aquella información no financiera. Por lo tanto, este blockchain no solo podría usarse para registrar y procesar estas transacciones, sino también facilitaría el aumento de la velocidad en la cual se compilan y se consolidan dentro de los distintos grupos que participan en esa red, o de los integrantes de una cadena de valor donde se visualiza el potencial que tiene, que es donde realmente el tema de sostenibilidad, realmente la tecnología puede agregar. Bueno, entremos en eso entonces. ¿Cómo blockchain puede estar al servicio de la sostenibilidad? Muy bien. Si bien conocimos o es muy mediatizada esta tecnología vinculada a través de las criptomonedas, que es donde se hizo muy famosa, aquí nos vamos a referir, como lo detallamos hace un segundo, en irnos un poco más allá de ellas, en el sentido y en particular en este contexto de la Agenda 2030, en el cual las Naciones Unidas, en la Asamblea General del año 2015, señaló en ella que existían un grupo de tecnologías emergentes, entre las cuales encontramos a blockchain, computación en la nube, el big data, la analítica e inteligencia artificial, y que en cierta forma serían esas tecnologías que se encuentran presentes como herramientas a ser adoptadas, si bien en esa primera instancia estuvo con una mirada hacia los gobiernos en el sentido de generar la necesidad de creación de políticas y regulaciones que habilitaran estas tecnologías, o sea, que sean apropiadas para lograr incentivar su implementación, esto haría que justamente impulsara el cumplimiento de estos 17 ODS, o 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030, para justamente alcanzar este gran desafío trazado vinculado al desarrollo sostenible, y que también incluye, por supuesto, a la adopción privada. Entonces blockchain se ha estado utilizando con mucho éxito en incentivos de conductas socialmente responsables o socialmente deseables. Y aquí podemos citar un ejemplo que encontramos pilotos en los cuales se utiliza la recompensa de un token, que es una representación digital dentro de la blockchain de un valor, en donde las personas que reciclaban esos residuos, en el caso de este caso piloto en Brasil, que justamente lo que hacía era recompensarlos con ese token. También, por otro lado, el uso de blockchain en pilotos de proyectos para el cumplimiento de los ODS, donde dentro de Naciones Unidas también, con las distintas entidades que impulsan determinadas o impulsan determinados objetivos en sí, han realizado pilotos, como ser en Kenia, en el cual lograron registrar el origen de producción de té bajo en carbono. Entonces lograron demostrar mediante la trazabilidad de la producción del té en Kenia que efectivamente se hacía en forma sostenible y baja en carbono. Por otro lado, nosotros los consumidores, los organismos de certificación privado, como también las autoridades, exigen mantener estándares de calidad ecológicos y también éticos, ¿no? Y estas nuevas tecnologías o estas nuevas tendencias de aumentar este rigor en cuanto a los requisitos de la divulgación financiera y castigar lo que se llama el lavado verde, o sea, tratar de encontrar algo que efectivamente logre acreditar lo que dice ser el cumplimiento o ese rigor en la divulgación, que bueno, que justamente los sistemas de trazabilidad configurados correctamente pueden realmente permitir el cumplimiento total de esta iniciativa. Entonces estas representaciones tokenizadas en esos activos digitales de la cadena de suministro, por ejemplo, pueden permitir la verificación en la sostenibilidad de las condiciones que se producen,
que se procesan las materias primas. Y acá citamos otro ejemplo, que está en Brasil, donde en realidad se busca certificar el origen de las hamburguesas, que son producidas en establecimientos en los cuales son predios libres de forestación, y donde efectivamente pueden demostrar a través de esta tecnología que las condiciones de producción están realizadas en esos campos no deforestados, y que también pueden demostrar otras desconformidades ambientales en cuanto a la cadena de producción vacuna, que en cierta forma termina produciendo sosteniblemente. Entonces, este blockchain al servicio de la sostenibilidad, en este caso que estuvimos puntualizando, brinda el beneficio de la credibilidad en la reclamación de ese consumidor, en el consumidor de carne, el registro de los movimientos de la mercadería, o sea, todos los hitos o todas las instancias donde esa mercadería está teniendo distintos puntos de actuación, y por último, el cumplimiento de estos requisitos demandados a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias, Flavia. Yo seguiría preguntándote, pero la pregunta va a ser más abierta a los demás participantes, porque me gustaría saber cómo podés vincular esto de blockchain con esta tecnología, ya yéndonos específicamente al reporte integrado y al futuro, ¿no? Pero la pregunta la dejo abierta para los tres, que no tenés por qué empezar tú, puede empezar cualquiera de los tres profes. ¿Cómo ven esto a futuro y cómo lo vinculan con sus expertise? Yo creo que es muy interesante lo que señalaba Flavia, porque blockchain cambia un poco el eje del control de la información, ¿no? Y veníamos como de mucho tiempo donde la empresa era, digamos, la que emitía información y necesitábamos terceros, como éramos los contadores en nuestro rol de certificadores, para darle validez a esa información, ¿no? Es decir, agregarle confianza a los datos proporcionados. Y hoy estamos en un momento donde los sistemas distribuidos, como es el caso de blockchain, pero también esto de los sistemas integrados, ya no integrados dentro de la organización, sino integrados con otros actores, va a implicar, digamos, una mayor transparencia en la información, e información fluyendo de manera más abierta, más auditable, y eso cambia el paradigma también de la profesión contable, ¿no? De pasar de ser quienes validamos datos a pasar quienes seamos quizás diseñadores de sistemas de información, que tengamos una visión más integradora y que tengamos también ese rol de asesores en las organizaciones para que se entienda la importancia de compartir datos, ¿no? En una economía obviamente muy integrada como es en la que estamos. Y un poco continuando con lo que decía Gabriel, y en la parte de las perspectivas, ¿no?, que tiene esta temática, entre las múltiples cuestiones que me parecen para el futuro, algunas que también ya fueron mencionadas. Una es el tema de la conectividad que abordamos todos, pero las diferentes formas y como cada vez más sofisticadas, ¿no?, como cada vez más complejas, y lo podemos ver, no sé, como capas de una cebolla o como querramos verlo, y cómo aparecen cada vez más líneas en la organización, conexiones entre lo que mencionaba al principio, que son las guías internacionales, pero también conexiones entre diferentes informaciones y diferentes grupos de interés que pueden pedir esas informaciones. Entonces, decía, la conectividad es una de las primeras cuestiones que me parecía para estas perspectivas, y otra es la temática de la materialidad, muy vinculada a los temas de auditoría y aseguramiento que mencionaba Gabriel. Pero en la temática de la materialidad, si vos tenés ciertas cuestiones, como muchos ejemplos que dio súper interesantes y aplicado Flavia, para aplicar la materialidad, lo que está ocurriendo en este momento es la llamada materialidad dinámica. Había una doble materialidad, fue cambiando como el nombre, y esa materialidad dinámica me parece que pienso que puede poner como en juego y en una aplicación cada vez más compleja y más fuerte todo lo que nosotros estamos mencionando. Entonces, al mismo tiempo,
tenés que tener disponible, por un lado, el cambio de la cultura organizacional y los atravesamientos en la estrategia de lo que va pasando y cómo impacta el desarrollo sostenible. Pero en un mismo momento podés estar pidiendo cuestiones que tienen que ser consistentes, porque después van a ser, si estamos hablando del rol de los contadores y las contadoras, si hablamos de información más financiera, va a tener un proceso de auditoría. Si la información es no financiera, uno de aseguramiento, y algo intermedio, que podrían ser los reportes integrados y que tienen que todavía plasmar cuál es su proceso de auditoría y aseguramiento, que lo van resolviendo cada uno de los países, los organismos reguladores de diferentes países que ya han empezado a utilizar el reporte integrado. Por ejemplo, lo más cercano que tenemos en nuestra región es Chile, en la aplicación. Entonces, la materialidad dinámica y cómo hacer el zoom en un lado y en el otro, y que cuando cambias no sea distinto a lo que ves, me parece fundamental. Y lo tercero era lo de la auditoría y el aseguramiento, que es fundamental, ¿no? El poder bueno, cuestiones que tienen que ver con control interno, auditoría externa, y que eso se pueda plasmar en todo lo que mencionamos. Bien, ¿querés agregar algo, Flavia? Sí, me parece muy bueno lo que destaca Inés, justamente porque, bueno, podemos resumir en cuanto a blockchain, que encontramos desafíos vinculados en generar mecanismos de autenticación, en la coherencia y en la transparencia de los datos, y que eso permitiría una evaluación efectiva de la sostenibilidad, que si está siendo adecuada o no. Quizás aquí la tecnología puede contribuir a que efectivamente la evaluación de la sostenibilidad siga siendo adecuada, en el sentido de lograrlo desde el punto de vista inmediato y no tanto esperar al final de un ciclo, como muchas veces estamos acostumbrados a desarrollar las auditorías. Entonces ahí está el desafío de la inmediatez de la información y de la transparencia en sí. En cuanto a blockchain, tenemos ahí como que si bien es una tecnología emergente, que se encuentra evolucionando, encontramos muchos proyectos piloto, lo que encontramos aquí es el desafío de la confidencialidad de determinada información de las empresas, y cómo en realidad en esa lucha de buscar un equilibrio entre la transparencia y resguardar la confidencialidad de datos sensibles de las empresas, pero aún así entendemos que sí podemos encontrar un mecanismo a través de esta tecnología, o sea, esta tecnología del servicio de la sostenibilidad, que efectivamente pueda contribuir en la evaluación de la sostenibilidad basada, por ejemplo, en los tokens, como contamos en el ejemplo de Brasil, para evaluar entonces los comportamientos de las distintas empresas en la cadena de suministro sostenible, porque también lo destacable acá y lo más desafiante está en tratar de integrar toda esa información, y que si bien lo tradicional ya hoy es posible lograrlo, bueno, de qué manera acreditar efectivamente que esa información ya se encuentre disponible en un ecosistema, y que cada empresa efectivamente pueda demostrar dentro de toda su cadena de abastecimiento que cumplen todos estos requisitos demandados en la sostenibilidad. Independientemente de que blockchain sí tiene algunos limitantes vinculados al uso de la energía, pero que también están existiendo mecanismos que están contribuyendo a decir, bueno, no es tan malo, no es tan contrario a buscar efectivamente generar valor en estos modelos de negocios que sin duda demandan la sostenibilidad. Muy bien, quisiera hacerles una pregunta final, una reflexión, que me digan unas palabras, porque mucha gente, muchas empresas, a veces ven estos temas y dicen, esto no es para mí, esto es para las grandes empresas. Entonces, a mí no me hablen de estas cosas, que yo soy un pequeño productor, ya que tú hablabas de producción de té o de producción agropecuaria, yo soy un pequeño productor, estas cosas son para las grandes empresas. Entonces, ¿cómo juega eso? Me quedé pensando cuando Gabriel hablaba de que yo puedo elegir a mis proveedores en base a datos que me den mis proveedores sobre el consumo de carbono, que lo puso como ejemplo, me imagino que puede haber otros. El tema del reporting integrado, que parece también, al ser un reporte en sí mismo,
ya más complejo, que muchas empresas a veces dicen, este no es mi camino. ¿Por qué sí este es el camino que también incluye a empresas más pequeñas? Bien, es una pregunta súper interesante y muy frecuente el tema de, bueno, sobre todo en reporte integrado, si aplica a pymes. Sí aplica a pymes, no fue pensado para pymes. Las aplicaciones completas requieren recursos y empresas de mayor envergadura, pero el tema interesante es que los principios y los contenidos del reporte integrado son buenas prácticas que se pueden aplicar también en forma aislada algunas cuestiones y que en las pymes son aplicables. Tal vez la pyme no está realizando un reporte integrado, sino que empieza a realizar un reporte que puede estar siguiendo otras guías, que puede estar siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que puede estar siguiendo algunos indicadores del país, sobre todo en nuestros países, con particularidades en varias industrias, pero menciono como ejemplo agricultura y ganadería, forestación también, que tiene como particularidades y puede estar armando eso. Entonces, en el reporte integrado o en el reporting integrado en sus principios, en este puente entre lo financiero y lo no financiero, puede tomar esa pyme muchas cuestiones de a poco que puedan servir para hacer ese cambio. En lo que es reportes integrados, hay diferentes grupos regionales, junto con la universidad también, una representante de la Universidad de la República, y de la UBA, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros organismos de la región, academia, organismos que reúnen a profesionales y empresas, muchas empresas, que es súper interesante. Tenemos el grupo latinoamericano de reportes integrados, pero el grupo italiano se dedica especialmente a los reportes integrados de pymes. ¿Sí? Lo menciono como un ejemplo también de la inclusión de las pymes. Y un punto más que me parece interesante en estas guías internacionales, que muchas veces al mencionar el tema, la palabra internacional, parecería que las pymes quedan afuera y no. En las guías internacionales, y en realidad de lo que estamos hablando, que es del desarrollo sostenible en términos de las organizaciones, el atravesamiento es para todas las organizaciones y en el caso de las pymes, por ejemplo, en los últimos tiempos han sido muy incluidas en cadenas de valor, las cuales esas cadenas de valor y esas organizaciones que las componen han formado parte de diferentes emisiones en la región que son cada vez más fuertes de bonos verdes, bonos sostenibles, bonos sociales, con lo cual las características que mencionaban Flavia y Gabriel tienen que cumplirlas las empresas, esas características, y además en sus sistemas de información, y además tienen que tener un reporte de sostenibilidad integrado o con otras características. En este momento se da por sentado que cualquier jugador que quiera participar de esos mercados financieros o tal vez de ayudas gubernamentales o de cualquier otro tipo de cuestiones, exportaciones, las que querramos pensar, tiene que tener preparado un reporte y un reporte de una calidad mínima bastante buena que requiere este tipo de sistemas. Y las pymes están también, ¿no? Como justificación, como la última que menciono, están en ese juego, están en la cancha también. Y juegan un rol central en Latinoamérica en el porcentaje de lo que es la producción y los productos brutos de nuestros países, ¿no? A mí me gustaría como agregar algo siguiendo un poco en la línea, bueno, que justamente quizás las pymes en este mundo es que realmente encuentran una oportunidad de impulsar el desarrollo, indirectamente a través de estas grandes empresas que son también quienes llevan adelante los reportes integrados, como a través de ellas y frente a las demandas que las mismas están solicitando a aquellos que suministran parte de los productos, servicios o materias primas necesarias para efectivamente lograr el propósito de esas empresas, pero como también estas pymes también van a ser parte, ¿sí? Porque bueno, también hay una discusión de esas partes interesadas y muchas veces estas pymes también forman parte de esa discusión, y bueno, y cómo también ahí participar indirectamente en proyectos que impulsen justamente en implementar estas buenas prácticas y que en cierta forma, y acá solo concentrándome en blockchain, podría ser esa tecnología que efectivamente contribuya a que esa pymes logre
implementar todas estas buenas prácticas y efectivamente conectarse e integrarse en toda esa cadena de suministros, de la cadena de servicios que efectivamente muchas grandes empresas terminan difundiendo en ese reporte integrado. Así que hay una gran oportunidad y donde nosotros tenemos un rol importante a la hora de impulsar desde nuestra profesión a todos esos empresarios, a esas empresas, a empezar a hablar de este nuevo lenguaje en los negocios, de forma de encontrar también, si bien cada empresa tiene su propósito, encontrar un propósito en conjunto. Ahí yo creo que la tecnología tiene como mucho para sumar en ese sentido, ¿no? Es decir, a veces vemos la tecnología como algo costoso de implementar, pero en la realidad, y pasó con los sistemas integrados de gestión, con los ERP, que antes parecían como algo de solo las grandes compañías, pero en la realidad es que la tecnología suele tener como mucho efecto, digamos, de arrastre del conocimiento desde las grandes hacia las pequeñas. Cuando empezamos con los sistemas ERP eran solo para las grandes, pero en la realidad después que cuando eso se pudo extender a las pymes absorbieron todo ese conocimiento acumulado de lo que ya había pasado con las grandes. Y hoy tenemos mucha tecnología que puede impulsar este tipo de cosas, ¿no? Todo el manejo de datos, todo el Internet de las cosas para capturar información no financiera, toda la parte de automatización robótica de procesos para procesar datos, hace que sea como mucho más simple todo el análisis posterior de la información y de tener menos costos, digamos, de elaborar este tipo de información. Pero tal cual lo que decía Carolina, en un mundo global, donde las pymes forman parte de procesos complejos en la cadena de valor, haciendo aportes específicos, la realidad es que por más que no quieran o no les interese, van a ser presionados también por esa cadena de valor completa que genera información. Y seguramente empecemos a encontrar también que esos grandes actores, esos grandes jugadores, van a facilitar tecnología para las pymes para que puedan dar cumplimiento a estas nuevas visiones sobre la información, sobre lo que pasa en las organizaciones. Entonces, captura de información, procesamiento, la parte de reporting y analítica, son todas tecnologías que hoy nos parecen como para grandes jugadores, pero que sin duda de aquí a 2 o 3 años las vamos a ver penetrar y jugar muy fuerte a nivel de pymes también. Ha sido un honor, la verdad, moderar este panel con este nivel de profesores. Agradezco nuevamente a la Universidad de Buenos Aires, en especial a la profesora Inés García Fronti, por la invitación. Y esperemos que sigamos, como siempre, la UBA y la UDELAR haciendo actividades académicas conjuntas. Muchas gracias.